Amén. Muy bien. Dicho eso, vamos a ir a la palabra del Señor. Jueces capítulo 16, por favor. Jueces 16, cuando usted lo tenga, dice un amén fuerte. Jueces 16, ¿estamos? Versículo 4 al versículo 22. Aleluya. Hace unos domingos atrás leímos como 3 capítulos en la pantalla y no me paraban, y si no es así no leemos la Biblia. Jueces capítulo 16, Amén. versículo 4 al versículo 22. Cuando usted lo tenga, dice amén. ¿Le parece? Dice la palabra del Señor así. Versículo 4. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba, cuidado con las Dalilas, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Ojo, le estaba diciendo sus intenciones. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí, tú me has engañado. Pero tú me quieres matar, le había dicho yo, ¿no? Y me has dado mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, ¿cómo podrá ser atado? Qué terrible, hermano. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él rompió de sus brazos como un hilo. Mas se las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza en la tela y las asegurares con la estaca, y ella las aseguró en la estaca, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y aquí viene la manipulación. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como uno de los hombres. Ojo, mire, viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, cayó. Mire usted, no cayó. Qué triste, hermano. Envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: ven esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre que le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón,
los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. ¿Qué historia es esa, no? Siéntese, por favor. Hoy voy a hablarles sobre el tema ruta sin retorno, camino sin retorno, calzada sin retorno, son sinónimos. Vías sin retorno. Hay vías que no tienen doble vía. Hay vías que solo van hacia al norte y otras que solo van al sur. Pues una de esas vías voy a hablarle ahora. Hay rutas en la vida, iglesia, que no tienen retorno. Ojo con eso, por favor, escuche esto. Hay rutas en la vida que no tienen retorno. Por ejemplo, una de las rutas es cuando uno toma la decisión de entrar al santo ministerio. Cuando yo tomé la decisión con mi esposa de entrar a este rollo, entramos de por vida. No entramos pensando en un día, en un año, no, de por vida. Cuando se decide entrar al santo estado del matrimonio, ya no hay retroceso después. Y la gente dirá: sí, pero me divorcio, pero no vas a recuperar todo lo que eras antes, no va a ser lo mismo. Es decir, hay vías que no tienen retorno. Por ejemplo, ingresar a los movimientos terroristas, ¿no? El que entra a esos movimientos terroristas ya no sale, no tiene vía de retorno. El que entra a los movimientos comunistas tampoco tiene retorno. Por ejemplo, el que hacen voto de castidad convirtiéndose en eunucos tampoco tiene retorno. También los que se cambian de sexo de manera permanente, ya no hay retorno. Tienen que saber eso. Hay rutas que no tienen retorno y hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Por ejemplo, y no estoy en contra de esto, pero los que ahora somos cristianos sabrán. Usted dirá: si hubiera sido cristiano, a lo mejor no me hubiera tatuado, ¿verdad? Pero no hay retorno. Ya están, no se pueden quitar. Yo conozco cristianos que han gastado más en quitárselo que lo que gastaron en ponérselo. ¿Ya? Yo le doy clases a unos muchachos de teología que tienen todo este cuello y la frente, hermanos, todo tatuado. Y entonces me dice uno de ellos: ¿qué hago ahora? Ya no puedo quitarme esto. Es que hay vías sin retorno, ya no se pueden. También hay acciones, hermanos, incluso que no están en el poder de las personas decidir. Por ejemplo, hay accidentes laborales, hay accidentes, hermanos, automovilísticos y deportivos que modifican para siempre la salud de una persona. Un accidente automovilístico, Dios no lo quiera, alguien puede quedar paralítico y no hay retorno más. Hace unos días estábamos sepultando a un jovencito que vivía en un lugar de este estado y se resbaló. Era muy sano, muy saludable, y se resbaló y cayó, creo que 100 pies hacia abajo, y quedó parapléjico, es decir, paralítico, toda su vida. No hay retorno, no se puede cambiar esa situación. Así que esos accidentes también hacen cosas terribles. También aquellos que deciden cruzar, por ejemplo, fronteras físicas o emocionales, a donde el pasado ya no se puede recuperar. ¿Cuántos de ustedes vinieron a este país y ya no pudieron regresar a su país? Y aun cuando regresen se darán cuenta que ya no es lo mismo. Se perdió. Yo voy a mi país, quisiera sentir lo mismo, y no se puede, ya no, porque mi corazón está dividido entre donde vivo y donde quisiera vivir. Pero donde vivo tengo lo que yo aprecio, donde quisiera vivir no tengo lo que yo aprecio. Donde quisiera vivir no entran mis hijos, porque mis hijos van a vivir acá. ¿Se dieron cuenta? Es decir, cambia cuando uno se da cuenta. Hay rutas que uno ya no puede, ya no tiene retorno, no se puede ya. La transformación es profunda, que regresar a esa vida anterior es imposible, no se puede. Pero hay una más dolorosa también, que es imposible un retorno, y si lo hubiera, ya nada será igual. No podrá recuperar ese pasado, y me refiero a las personas que deciden caer en adicciones, en prácticas prohibidas, por ejemplo, las drogas, el alcoholismo, la narcoactividad, los juegos de azar, la prostitución. Eso cambia para siempre la vida de las personas. Y sin darse cuenta, muchos ya no tienen retorno. Muchos se quedan ahí para siempre.
Muchos están perdidamente allí. Por ejemplo, personas que tenían tanto potencial en la vida y dejaron caerse en las drogas, hermano. Qué terrible es ver a esa gente. He tenido que ver gente muy preparada en universidades, egresados de universidades y durmiendo bajo los puentes. ¿Por qué? Porque tomaron una ruta sin retorno. No digo que no pueda, digo que solo un milagro de Dios puede hacer que esas cosas cambien. Espiritualmente funciona igual. Espiritualmente también hay rutas que a veces ya no tienen retorno. Personas que se descuidan de su espiritualidad terminan tomando rutas equivocadas y a veces sin retorno. Y todo inicia con una pequeña desobediencia a Dios. Un simple falta de perdón. Dejar de ir a la iglesia. Vida sin oración. Una pequeña soberbia. No escuchar un consejo o una simple prepotencia. O quizás idolatrar a algo o a alguien. Pueden ser rutas que no tienen retroceso. Y hay que ponerle atención a eso. Hay que ponerle atención, iglesia, porque la iglesia está llena de eso. De esas prácticas solo un milagro hace posible el retorno, pero sus secuelas van a quedar para siempre. Hay personas que vuelven de las profundidades, Dios tiene misericordia, la restaura, pero las secuelas no se quitan. Quiero que sepa eso. Esos recuerdos no se quitan. Las dolencias físicas no se van a quitar. Hay gente que al aceptar a Cristo dice: Dios ya me perdonó y me va a sanar de 20 años de estar bebiendo. Déjeme decirle que no siempre es así. Las consecuencias siempre se van a pagar. Porque hay retornos difíciles. Hay retornos donde ya la vida no va a ser igual. Y hoy quiero entonces referirme al contexto histórico de lo que leímos. Todos sabemos que Sansón había sido enviado con una misión, y la misión era liberar a Israel de sus enemigos, específicamente de un pueblo llamado los filisteos. Traía una misión específica y así lo hizo, ¿sabe? Por más o menos 20 años. Sansón hizo eso por 20 años. Destruyó un sinfín de enemigos, destruyó filisteos, destruyó propiedades, sembradíos. Mire, puertas que estaban en ciudad las arrancaba y las tiraba. Este periodo Israel vivió tranquilo, vivió disfrutando. Sin embargo, Sansón, como todos los humanos, tenía debilidades, como las tiene usted y las tengo yo. Sansón tenía debilidades fuertes que le trajeron dolores de cabeza, no solo a él, sino también a sus padres, a Israel y a ciertas personas filisteas también. Su debilidad eran las mujeres. Pero no era malo. El problema es que la debilidad de esas mujeres, o de las mujeres que él amaba, eran mujeres del pueblo al cual él tenía que destruir. Eran mujeres filisteas. Las 3 mujeres que vamos a ver ahora estaban allá con los filisteos. Y sus padres le decían a Sansón: hijo, no hay tanta mujer hermosa aquí en Israel para que tengas que ir al pueblo enemigo al cual Dios te envió a que nos defendieras de ellos. ¿Por qué vas allá? Wow, qué increíble, hermano. Así que Sansón tiene que pasar por esas debilidades y no pone atención. Y no se da cuenta que ahora empieza a ir de picada sin retorno. Sansón empieza a caer. 3 veces estuvo involucrado con mujeres filisteas y al parecer no aprendió el fracaso. La primera vez se enamoró de una mujer en Timnat, provincia filistea. El capítulo 14, versículo 1. Se enamoró de esa mujer y le dijo a sus padres: papá, mamá, quiero que vayan conmigo y la pidan porque me quiero casar con ella. Y sus padres le dijeron: hijo, ¿por qué tiene que ser una filistea? ¿Por qué no tiene que ser una de Judá? Una de, qué sé yo, de Leví, una de las tribus que hay acá. No, aquel dijo: esa mujer me gusta. Y fueron a pedirla. La segunda mujer que se enamora, mire usted, la Biblia la llama ramera. Qué triste el Sansón, hermano. No se daba cuenta que iba en picada y no iba a tener retorno ya. Eres el enviado de Dios, eres el ungido de Dios. ¿Cómo te rebajas a esos niveles? Si somos lavados con la sangre de Cristo para cosas grandes, no podemos rebajarnos a cosas
que contaminen nuestra vida y que al final no tengamos retroceso, al final no podamos retroceder. Capítulo 16, verso 1, esa ramera estaba en Gaza, pero la tercera mujer se llama Dalila, en la ciudad de Sorek. Capítulo 16, verso 4 que leímos, era filistea. Las tres mujeres filisteas, y siempre las tres mujeres, en las tres relaciones que tuvo problemas. En la primera se la mataron. ¿Por qué? Porque Sansón hizo un enigma, y como no los filisteos pudieron responderle a Sansón, vinieron a la prometida y le dijeron: tú vas a declararnos qué es, presiónalo hasta que te diga cuál es la interpretación del enigma. Y la mujer, sin querer, llorando, le dice a Sansón otra vez la manipulación: dime qué quiere decir eso, Sansón. ¿Por qué? Porque le dijeron: si tú no descubras el enigma, te vamos a quemar vivo a ti y a tu casa. Y dice la Biblia que el último día antes que Sansón diera el plazo para que se terminara y los 30 o los hombres filisteos le dijeran al enigma, Sansón le declaró a su futura esposa y le dijo: mira, ni a mi padre ni a mi madre se lo he dicho. ¿Por qué te pones en riesgo? ¿Por qué ponernos en posiciones de riesgo? No tenía necesidad Sansón de estar allí. Y le declaró y le dijo: mire, el enigma es este. El león se refiere al animal fuerte y la dulzura se refiere a la miel que produjo el león cuando yo lo maté. Y cuando vinieron los sabios y le preguntaron a la mujer: ¿te dijo Sansón el enigma? Y la mujer llorando dijo: sí, me lo dijo. Y cuando Sansón pensó que le iba a ganar a los sabios, le dieron la respuesta. ¿Y qué dijo Sansón? Si ustedes no hubieran hablado con mi prometida, ustedes no hubieran conocido el enigma. Y dice la Biblia que Sansón agarró, qué sé yo, una zorra, destruyó el sembradío, hizo matacinga de gente. ¿Y qué hicieron los filisteos? De igual manera, vinieron y quemaron viva a su esposa, a su prometida. La mataron y la casa de su padre. Eso era suficiente para que Sansón diría: espérate, no me conviene. Pero ya iba en picada, porque hay rutas sin retorno. Hay rutas en que ni nos damos cuenta y estamos tocando fondo, y estamos tocando fondo, y estamos tocando fondo. La segunda, con la ramera que estaba en el capítulo 16, dice la Biblia que los filisteos vieron que entró a la casa y dijeron: lo vamos a agarrar acá, y durmieron la noche. Y Sansón dice que a la medianoche se salió y se fue, agarró las puertas de la ciudad. ¿Por qué tenía que hacer eso? Porque ya iba en picada, no estaba escuchando las advertencias. La segunda vez dice la Biblia que se salvó, pero la tercera vez fue difícil para Sansón. A eso quiero que le pongamos atención. Como comúnmente decimos, la tercera es la vencida. Y cabalmente la tercera mano fue la que acabó con Sansón. Dalila lo sedujo. Ya leímos que también príncipes vinieron a Dalila y le dijeron: te vamos a dar 1100 monedas de plata si tú logras descubrir dónde está la fuerza de Sansón. Qué triste. Lo sedujo hasta hacerlo caer como un gatito en sus manos. Qué irónico el hombre, el ungido del Señor. Qué irónico que mató miles de filisteos. Qué irónico que mató leones. Qué irónico que mató, las puertas de la ciudad las arrancó y se las llevó. Y ahora está como un gatito durmiendo con una mujer que no le convenía. Qué irónico es. ¿Qué vemos acá? Vemos a un Sansón que minimizó los riesgos de su caída. Alguien que no se dio cuenta que sus días estaban llegando a su final. ¡Qué tragedia! Sansón y Dalila dan inicio a un juego de seducción y manipulación. Por un lado, ella es experta en el manejo de los hombres. Sansón es inexperto en todo eso. Sansón no sabe nada de eso. ¿Por qué Sansón, me preguntaba, no pudo visualizar los planes macabros de Dalila, hermano? Si la primera vez ella hizo lo que Sansón le dijo y los filisteos vinieron, él pudo haber entendido: espérate, tú me quieres matar. La segunda vez ya era suficiente. ¿Por qué quieres que te diga cuándo está mi fuerza? Aleluya. Mas no se daba cuenta que la ruta que había tomado no tenía retorno. No iba a regresar más de allí. ¿Qué vemos entonces? Vemos a dos personas jugando, uno en la manipulación y la otra persona en la seducción.
Qué terrible, hermano. Sansón a estas alturas del juego ya no podía retornar, ya no más. Ahora solo tenía que seguir en el juego un poco más para llegar al final de su vida. El ungido del Señor. Literalmente el texto dice que Sansón estaba durmiendo, ¿dónde? En las rodillas de Dalila. Y cuando le abre su corazón, y mire que dice, y su alma, tocaron sus emociones, tocaron sus sentimientos, tocaron su intelecto, el intelecto a Sansón aquí, el alma. ¿Y qué hace Sansón? No pudo más y dijo, ¿por qué tienes que decírselo? Bueno, porque estás en un lugar donde nunca debiste estar. Porque te pusiste en una posición riesgosa a donde no era necesario que estuvieras. Pero dale y dale y seguimos y seguimos y seguimos. Así que cuando Sansón está durmiendo, no sé qué estará soñando. Y mientras dormía, Dalila entonces trajo a un barbero y le cortó el cabello a Sansón. Qué triste, hermano. Y Dalila le dice a Sansón, los filisteos contra ti. ¿Qué hace Sansón? Dice la palabra que despertó por los gritos de Dalila. Y cuando despertó solo fue para ver la última imagen de su vida. Porque lo primero que hicieron los enemigos fue sacarle sus ojos, hermano. Sansón quiso volver a lo que era, pero ya era tarde. Ya no tenía retorno, porque la ruta que tomó era una ruta sin retorno, hermanos. Había perdido todo, estaba solo. Y lo más triste, el Señor dice, se fue de él. La presencia del Señor se fue de él. Ni su familia estaba con él. Ahora viene lo peor para él. ¿Por qué no reaccionó? Porque ya venía en picada, hermano. Y cuando uno está jugando con cosas así, va a ser difícil salir de esos lugares. Y yo me preguntaba y decía, ¿cómo viven los cristianos hoy? ¿Cómo vivimos nosotros hoy, hermano, como cristianos que somos? ¿Será que vamos en picada y sin retorno? ¿Sabe cuando digo en picada qué es? Hacia abajo. Hacia abajo. Y si algo cuesta es venir hacia arriba otra vez. Es difícil, hermano. ¿Cómo vive la iglesia hoy? Así, la ruta que usted y yo hemos tomado, la pregunta que debemos de hacernos es, ¿me acerca o me aleja de Dios? ¿Cómo vamos en la ruta? ¿Me acerca a Dios? ¿He crecido yo en mi vida espiritual? ¿Estoy más cerca de Dios en la ruta que voy o me siento más lejos de Dios? Cuidado, porque puede ser que estemos en la ruta sin retorno. Cuidado, porque puede ser que no podamos volver atrás. Porque cuando usted emplea su palabra en algo, la va a tener que cumplir, para mal o para bien. La respuesta a estas dos interrogantes, hermanos, nos va a decir en dónde estamos, pero también qué estamos haciendo. Porque si no nos preguntamos esto, vamos a vivir una vida subliminal, una vida nada más social, un evangelio light nada más. Y la iglesia no está para vivir un evangelio así. La ruta que he tomado me acerca o me aleja. A veces nos conformamos en vivir un evangelio nada más. Y no, iglesia, no es así la onda, no es así. Quiero leer para usted un pasaje para que vea el cuadro, cómo estaba el pueblo de Dios viviendo. Hay un pasaje en la versión nueva traducción viviente también, pero también en la NBI, nueva versión internacional. Le voy a leer a usted lo que dice Jeremías 6:16. Eso me quedó, hermanos, como una alarma a mí mismo, a mi vida, una alarma que llegó. Dios como que está enviando este mismo mensaje a la iglesia actual. Capítulo 6, versículo 16 al 19 en la versión NBI dice así. Mire lo que dice. Esto dice el Señor. Está hablando el Señor. Deténganse. ¿En dónde dice? En el cruce. Yo diría en la ruta. Y miren a su alrededor. Pregunten por qué dice ahí. Yo diría por la ruta antigua.
la ruta justa y anden en ella. Vayan por esa ruta. ¿Y qué dice? Y encontrarán descanso para el alma. Pero aquí viene el reclamo de Dios. Pero ustedes responden: no, esa no es la ruta que queremos. Puse centinelas sobre ustedes que dijeron: estén atentos al sonido de alarma. Pero ustedes respondieron: no, no prestaremos atención. Eso se llama terquedad, hermano. Y aquí viene la ruta entonces sin retorno. Aquí viene lo que Dios va a hacer y dijo: ¿no quieren obedecer? Entonces viene lo que es el final de la ruta. No hay retorno más. Por lo tanto, naciones, escuchen esto. Tomen nota de la situación de mi pueblo. Escuchen, habitantes de toda la tierra. Traeré desastres sobre mi pueblo. Es el fruto de sus propias intrigas, porque se niegan a escucharme. Han rechazado mi palabra. ¿Qué vemos, iglesia? La ruta tomada por Israel fue un total rechazo a Dios. Qué triste. La ruta tomada de Israel fue de injusticia contra los desamparados. La ruta tomada por Israel fue soborno a la justicia, provocando un final sin retorno. Y Dios dijo a través de sus profetas muchas veces: entonces se asoma el fin. Serán llevados cautivos a Babilonia y muchos no tendrán la oportunidad de retornar a casa. ¿Por qué? Porque tomaron una ruta sin retorno. La ruta que tomaron no decía cuándo ni cómo iban a retornar. ¿Por qué? Porque el pueblo se descontroló y desobedeció a Dios. Mire, hermano, hemos conocido tristemente a algunos cristianos que estuvieron dentro de la iglesia sirviendo y adorando al Señor, pero con el pasar de los días fueron, ¿sabe qué?, seducidos a un sueño como Sansón. ¿Y qué pasa? Y cuando vinieron a despertar de ese sueño, ya estaban atrapados en rutas equivocadas y terminaron, hermano, peor de lo que eran antes. Qué triste. Las rutas que tomaron fueron rutas sin retorno. Y quiero contarle ahora la experiencia de una familia que yo conocí. No era pastor y sin embargo era líder de mi iglesia. Y había una familia tan linda, una familia como de 8 miembros. Papá, mamá, 2 hijos, una hija, y los hijos ya con sus respectivas parejas ya. Los hijos con sus esposas y la hija con su esposo. Y mientras estaban en la iglesia, felices, servían al Señor. Pero de la noche a la mañana dejaron de ir a la iglesia. Y cuidado con esto, porque esas son rutas peligrosas. Dejaron de ir a la iglesia y como a las 2-3 semanas ya se empezaron a ver, pero con un rostro amargado, hermano, con un rostro airoso, un rostro orgulloso, pésimo, porque como que el Espíritu Santo, de hecho, como no mora ahí, otra vez vuelve la oscuridad, vuelve la suciedad a esos corazones. Y podía verles yo, pero amargados contra la iglesia, malos. Y sabe, empezaron a tomar una ruta sin retorno. Empezaron a practicar el espiritismo. La hermana que un día fue líder en la iglesia, ahora estaba trabajando como bruja en su casa. ¿Por qué? Porque se toman rutas sin retorno, rutas equivocadas. Y llorábamos, decía, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esta gente? Si estaban bien en la iglesia, ¿por qué tocaron fondo? Cayeron en el ocultismo, en la drogadicción, cayeron en prácticas, hermanos, horribles. Y era una burla, es decir, era un testimonio feo en la colonia. ¿Pero qué pasó? Y ahora entiendo que posiblemente vino un sueño espiritual. Y de ese sueño quiero que hoy despertemos nosotros. Porque sin darnos cuenta, sí o sí, puede ser que estemos yendo en unas rutas sin retorno, hermanos.
Es desafiante esto para mí. Porque un sueño basta. ¿Qué bastó para que Sansón fuera destruido? Un sueño, hermanos. Y ese sueño nos hace creer que estamos bien. En ese sueño nos miramos yendo al cielo. Ay, hermano, qué triste. ¿Y sabe qué pasa? Las hijas, o digo las esposas de los hijos, las dos murieron de cáncer. Un viaje sin retorno, hermano. El esposo de una de ellas, exactamente el mismo día, solo que un año diferente. Allá le llaman cabo de año. Él venía borracho y se mató en su moto. Hay rutas sin retorno, iglesia. Hay rutas que tenemos que descubrir en dónde estamos como cristianos. Qué triste, solo vive el papá, la mamá, un hijo, una hija, pero llevan una vida, hermano, miserable. Llevan una vida, hermano, como que el mismo demonio verlos. ¿Por qué? Porque tomaron una ruta y ¿sabe qué? Se resintieron contra Dios porque Dios era el culpable de la muerte de sus esposas, de los hijos. Cuando tomamos rutas equivocadas, ya Dios no es culpable. Dios no puede cargar con la culpa de nuestras acciones. Dios puede restaurarte, pero el resultado de esas acciones las vamos a tener que pagar sí o sí. Sí o sí vamos a tener que pagarlas. Por eso es importante que veamos en qué ruta estoy yo, Dios eterno, en qué ruta ando. Aleluya. ¿En qué ruta va usted? Es bueno que hoy miremos en qué dirección vamos. No sea, hermanos, que estemos en picada y ya no tengamos retorno. No nos confiemos al igual que Sansón. Sansón dijo: no, todo está bajo control. Todo está bajo control. No juguemos con lo prohibido. No pongamos en riesgo lo más sagrado que tenemos, la salvación eterna, porque eso es lo primero que vamos a perder. Es de sabios, dice la palabra, resistir. Dice la palabra pelear, y aún si no puedes ni resistir ni pelear, huye. Huye, no importa, porque el texto dice: el sabio ve el mal y se aparta. No, yo puedo. Y como podía, está bajo tierra ahora. Qué triste, amados. Las consecuencias, hermanos, son muy dolorosas y tristes, al punto que muchos ya no están con nosotros. Mire, Sansón terminó siendo la burla de los filisteos, sirviendo a sus enemigos. En vez de destruirlos, él fue destruido por ellos. Qué triste cómo terminó el ungido del Señor en un viaje sin retorno. El texto dice, y esto me parte el alma, hermano, me parte el alma, porque yo viví eso, yo vi esto, hermano, en mi colonia donde yo crecí. Yo vi como a un joven que un domingo antes estuvo conmigo en la clase en la escuela dominical, Nicolás se llamaba. Yo le decía: Nicolás, Dios te trajo. Él venía de Mazatenango y andaba allí, pero me dijo: pero a mí me gusta las roncas, me gusta andar en buena onda. Nicolás, no, Cristo te ama. Y estuvo conmigo en la clase, hermanos, un domingo en la mañana. Y esa semana, creo que el lunes o martes, lo degollaron vivo a Nicolás. Y esa noche yo veo una ancianita indígena que andaba buscando en la colonia, preguntando por su hijo, porque le dijeron: ¿será que mi hijo está vivo? Eso me dolió, hermano. Cuando le dijeron que estaba muerto, la viejita, la ancianita, gritaba. Tal vez tendría unos 70 años la anciana. Nicolás, ¿por qué te veniste, Nicolás? Nicolás, no tenías que haberte venido. Tomó una ruta sin retorno. Rutas que van a cobrarse muchas cosas de nosotros. Yo lloré por Nicolás, porque dije: si lo hubiera podido tener obligado. Pero quién sabía, hermano. Hermano, hay rutas que para muchos están pronto para terminar, y si no le ponemos atención, muchos estarán pasando a la eternidad. ¿Sabes por qué? Porque esa ruta que tomaron no tiene retorno. No tiene retorno. Me parte el alma. El texto dice que sus parientes vinieron a buscar los restos de un hombre
que fue puesto para liberar, guiar y traer paz a su pueblo, pero terminó solo, murió en vergüenza, murió amargado y sin poder retornar. ¿Y sabes qué? Sí regresó, pero envuelto en sábanas blancas, sin vida, provocando luto y dolor a su pueblo. ¿Cómo sufriría Dios y decir: Sansón, yo no te mandé a eso, te mandé exactamente a lo contrario, pero tomaste una ruta sin retorno? ¿Por qué ver esas rutas cuando tenemos ya por definición? Dios dice: hijos míos, pongan sus ojos en mí, pongan sus ojos en mí y hallarán descanso en mí. Aleluya. Buscadme y viviréis, dice el Señor. Que estemos cerca de Él, no rutas equivocadas. Iglesia, evitemos incursionar en esas rutas que al principio se ven atrayentes, se ven agradables, y de hecho muchos están ahí por lo mismo. El consejo es: no paremos de hacer el bien. No nos ausentemos de la iglesia. Escuchemos siempre el consejo de la palabra de Dios. No descuidemos nuestra vida de oración. No nos contaminemos de las cosas que hacen otros cristianos, porque de esa manera andaremos en rutas que le agradan a Dios. De esa manera, y solo de esa manera, evitaremos caer en rutas que no tienen retorno. ¿Cuántos van? Y por eso el texto dice: paren. Jeremías le dijo al pueblo: paren. ¿Ustedes creen que están avanzando? No están avanzando, al contrario, están de picada. ¡Paren! Y miren para los lados, porque a los lados van a encontrar la ruta correcta, y métanse ahí. Vuelvan a esa ruta. Aleluya. Todavía Dios en su misericordia es como cuando el policía en la noche está diciendo: no sigas, allá están trabajando, y la gente terca dice: no, me urge llegar, no pases. Y la gente pasa y va a encontrarse con la tragedia nada más. Parece que hoy está con su rótulo el Señor diciendo: no sigan. Van por una ruta sin retorno. Van por una ruta que no les va a llevar a un buen final. No sigan. Es el llamado de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ama a su pueblo. Dios ama a su iglesia. Y jamás la idea de Dios es que uno de los suyos, como Nicolás y como la familia que le conté, terminen amargados y sin vida. Terminen en una ruta que no tiene retorno. Hoy estamos en el mejor lugar, la casa del Señor, para decirle: Dios, ¿en qué ruta estoy yo, Señor? Dije al principio que hay rutas que podemos evitar. Usted puede evitar no caer en las drogas. Usted puede evitar caer en las drogas, ¿sí? Usted puede evitar ser parte de un grupo terrorista, sí, usted puede evitarlo. Usted puede evitar ser parte de un partido comunista, sí lo puede hacer. Usted puede evitar no participar en lugares donde se hacen esos juegos de azares, usted puede hacerlo. Pero si no lo hace y si no tiene la fuerza, déjeme decirle que va en una ruta sin retorno. Y se lo dice su pastor, porque esta es la palabra que Dios quiso que trajera hoy para nosotros. Si siente que no puede, dígale al Señor: voy en una ruta sin retorno, Señor. ¿Y sabes qué? Esas rutas terminan y son cortas. Son cortas las rutas sin retorno. No tienen mucho por caminar, no tienen mucho por recorrer, son cortas. Así que no sé qué distancia quedará todavía en la ruta en que vamos. No sé. Pero si siente usted que no puede, el Espíritu Santo está acá para decirle: no siga. No siga. Hay un rótulo que dice stop. No siga. No siga, porque después del stop quizá usted va a estar llorando por la eternidad de la eternidad. Quizás se encuentre en un final que no esperaba. Quizás se encuentre diciendo: Señor, ahora sí, y pueda ser muy tarde.
Hoy Dios dice, no sigas. No sigas. No sigas. Hay rutas sin retorno dolorosas. Y yo pudiera contarle muchas experiencias que he vivido y que he tenido que llorar y he tenido que preguntar a Dios, ¿por qué si Él estaba bien en la iglesia? ¿Por qué si estaba caminando bien? Y bastó una semana de noviembre de la década de los 90 para que este joven amigo mío, una semana nada más de noviembre, se saliera porque quería disfrutar la Navidad. Y después de la Navidad regreso a la iglesia y no llegó ni siquiera a diciembre para él. En una esquina estaba parado y alguien disparó al aire y esa bala llegó al cráneo de mi amigo y ahí murió. Ahí murió. No llegó la Navidad. Llegó el final de su ruta sin retorno. Póngase de pie, por favor, y vamos a decirle a Dios, yo aquí estoy, Señor.